Todos tenemos en la memoria, en nuestros años de experiencia como educadores, situaciones en las que hemos echado de menos la cohesión en el aula. Quien más, quien menos, tiene seguro en su acervo de experiencias recuerdos de situaciones en las que, por ejemplo, pues, se da un alumno en clase de los que decimos que tiene comportamiento disruptivo y en las juntas de evaluación se comenta es que este alumno distorsiona la clase. Pero también tenemos seguro en nuestra memoria la experiencia de docentes que, en cierto modo, por las actitudes que adoptan, son ellos mismos también los que ponen dificultad en esa cohesión en el aula. Por ejemplo, pues, ¿quién no tiene la experiencia de aquel profesor súper planificador que quiere que todo salga tal como tiene programado y que precisamente suele ser el que después lamenta que haya un alumno distorsionador porque no se ha podido ejecutar su plan? Hoy lo que quiero yo compartir con vosotros es la idea de que la cohesión en el aula comienza con la cohesión de los docentes. Desde hace ya muchos años he vivido muchas experiencias en el ámbito educativo, unas veces más o menos exitosas, otras veces rotundos fracasos, de todo. Pero hace 3 años participé en un curso de formación de liderazgo con una entidad que ha mencionado Olga, el Center for Creative Leadership. Y mi experiencia en ese curso de formación fue muy impactante. Durante un mes, junto con profesores y técnicos de las otras universidades del CEU, viviendo en una ciudad diferente, compartiendo 8 o 10 horas de trabajo durante un mes con esos compañeros, fue una experiencia realmente impactante. En primer lugar, experimenté lo que es la vivencia de una cultura de liderazgo interdependiente. Porque el liderazgo muchas veces se entiende como algo puramente jerárquico, liderazgo dependiente. Otras veces se entiende como un liderazgo competitivo, lo que podríamos llamar un liderazgo independiente, compitiendo, rivalizando. Sin embargo, en ese curso de formación, no solo lo que recibimos, sino lo que vivimos allí, todos mis compañeros y yo mismo, fue una experiencia de cultura de liderazgo interdependiente. Una cultura de liderazgo en que el liderazgo es una experiencia compartida y una experiencia creativa y una experiencia de crecimiento. ¿Y cuáles fueron los valores que más me impactaron y que quizás son los que de alguna manera más relevantes son para la cohesión en el aula? Pues yo querría destacar hoy 3 valores. Por una parte, el valor de la humildad, por otra parte, el valor de la empatía y, en tercer lugar, el valor de la creatividad. ¿Y cómo se experimenta el valor de la humildad en esos cursos de liderazgo? Los que nos hemos formado en el Center for Creative Leadership, yo, por ejemplo, llevo ya 3 años después impartiendo cursos de liderazgo en los posgrados que tenemos en nuestra universidad. Tenemos la experiencia, por ejemplo, muy incluso divertida de una actividad que realizamos que consiste en que a los participantes en el curso se les ofrecen una serie de secuencias de fotografías urbanas y en equipo se tiene que conseguir descubrir cuál es el orden lógico de esas fotografías. Es una actividad muy divertida. Lástima que ahora no podamos hacerla, pero necesitaríamos 2 o 3 días enteros para estas actividades. Pero es una actividad en la que el cambio de perspectiva de los diferentes participantes es lo que permite encontrar la solución adecuada. Es una actividad en la que los participantes con más empuje, los que tienen, digamos, como más, por decirlo así, un liderazgo innato, ¿no?, se lanzan enseguida a dar una serie de propuestas para solucionar el problema y fracasan. Y, sin embargo, los participantes que a veces están como más en segunda fila, aquel que nadie diría que iba a dar con la clave, pues por la perspectiva que adopta resulta que da en la clave. Y todos los participantes empiezan a experimentar lo que es la humildad, lo que es la ventaja de compartir con todos
no solo con aquellos de los que yo espero que me van a dar una solución. Compartir con todos nos permite encontrar muchas veces ideas que nosotros mismos no hubiéramos encontrado. También otro valor, el de la empatía. ¿Cómo se practica, cómo se desarrolla en estos cursos de liderazgo? Pues tenemos una actividad muy divertida que consiste en que leemos un relato de ficción con, por ejemplo, los alumnos de Derecho Marítimo. Tenemos un relato en el que unos personajes de ficción se ven envueltos en una navegación que acaba con un resultado trágico. Y los diferentes personajes de ese relato tienen que ser como puestos en un ranking de culpabilidad. Los participantes, cada uno desde su punto de vista, propone un ranking, pero se les provoca a que encuentren una solución final compartida. Y eso les lleva a argumentar unos con otros, razonar por qué yo pienso que este tiene más responsabilidad que este otro, y acaban viéndose en la situación de tener que reconocer la superioridad del argumento del contrario, probablemente, o reconocer que quizás mi punto de vista es solo uno más y que quizás se pueden ver las cosas de otra manera, y obliga a unos y otros a ponerse en la situación de los otros y a comprender por qué los otros ven las cosas como las ven. Ese valor de la empatía es algo que queda muy reforzado con ese tipo de actividades. Y por otra parte, el tercer valor que comentaba, el valor de la creatividad. Una de las experiencias que se viven en esos cursos de liderazgo es una actividad que inventó hace años un especialista que se llama Peter Skillman, que se llama el Marshmallow Challenge, el reto del malvavisco. Es una actividad que probablemente algunos de vosotros habéis realizado en alguna ocasión, en que los participantes por grupos tienen que construir con unos espaguetis y con unas cintas y con un poco de cuerda, pues una construcción lo más alta posible. Es una actividad muy divertida en la que ¿quiénes son los que sacan mejores resultados? ¿Quiénes son los que consiguen las torres más altas? ¿Los alumnos de Derecho, quizás? Pues no. ¿Los alumnos de Dirección de Empresa, que son muy organizados y tal? Pues esos son los peores. ¿Los alumnos de Educación Infantil y Primaria? Pues sí, pero no los que se preparan para ser maestros, sino los mismos niños de 6, 7, 8 años, resulta que hacen construcciones maravillosas. Y entonces dices, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo pueden ser tan creativos? No tienen miedo a equivocarse, no tienen miedo a quedar mal, no tienen miedo a hacer algo que se les pueda romper, no pasa nada, se lanzan a experimentar. En general, esos cursos del Center for Creative Leadership son una mina a la hora de explotar lo que es el aprendizaje a través de la experiencia, el aprendizaje del liderazgo interdependiente, un liderazgo entendido como un proceso de grupo, como algo creativo, como algo que no se aprende en un libro, quizás un 10% sí, pero el otro 90% son las experiencias vividas y el compartir las experiencias con los compañeros. Pero bien, hemos hablado de esa experiencia personal que tengo en esos cursos de formación y como formador de CCL, del Center for Creative Leadership en nuestra universidad, y cómo lo podemos llevar eso a nuestros centros educativos, cómo lo podemos llevar eso a nuestra realidad cotidiana. Lo tenemos que llevar de una manera que quizás es mucho más sencilla de lo que podría parecer. Tenemos que fomentar los valores de la humildad, de la empatía, de la creatividad, primero de todo en el equipo docente. Y después así seremos modelos para nuestros alumnos. ¿Quiere decir eso que somos como superhéroes con superpoderes, como para hacerse invisibles o como para teletransportarse? Es una metáfora muy bonita, pero también sabemos que no somos superhéroes. Pero sí que podemos ofrecer a nuestros alumnos un modelo del que estemos convencidos que pueden ellos sacar mucho rendimiento. Porque nosotros no tenemos que ser perfectos para que el modelo que ofrecemos sea realmente algo valioso y que les aporte. Tenemos que reconocer nuestras dificultades, nuestras discrepancias, nuestras diferencias. En los equipos docentes, igual que en los alumnos hay
en los grupos de alumnos hay mucha diversidad, también en los equipos docentes hay mucha diversidad. Si nosotros estimulamos entre los docentes una sana emulación, no una rivalidad competitiva, sino una sana emulación, una imitación de las buenas prácticas, etc. Esa emulación sana entre los docentes es un modelo que ofrecemos a nuestros alumnos para que ellos también, con el aprendizaje cooperativo, con los trabajos, proyectos en grupo, etc., experimenten también lo que es aprender lo bueno que el otro puede aportar. Y todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo bueno que aportar. Voy a contar una anécdota muy breve. Un alumno llega a su casa al mediodía con la ropa manchada de tiza. Su padre le dice, pero ¿dónde vas? Has estado jugando con el borrador, con la tiza, te has manchado, pero ¿dónde vas? Y el niño no dice nada. Por la tarde le llama el tutor al teléfono directo de ese padre. El padre dice, ya está, esto es que armaba aquí el niño un lío, ¿no? Y le dice, mire, le llamamos del colegio, es que mire, su hijo ha hecho un dibujo en la pizarra tan bonito que no nos atrevemos a borrarlo. Le mando una fotografía por WhatsApp al menos para que lo guarde, ¿no? Bueno, pues ahí se hunden todos los prejuicios, nos convertimos en personas más humildes, ¿no? Más reconocedoras, ¿no? De que todo el mundo tiene algo que aportar. Y el alumno más aparentemente disruptivo también tiene algo que aportar y él se va a dar cuenta, ese alumno, cuando vea que también entre sus docentes hay, entre comillas, docentes disruptivos que son acogidos por el equipo docente, que no son postergados por el equipo docente, sino que están integrados con el equipo docente, respetando también la individualidad de cada docente y el estilo de cada uno. Este modelo que ofrecemos a los alumnos, esta sana emulación, no tiene nada que ver con una rivalidad competitiva. Y quiero también ofrecer un ejemplo muy cercano. En nuestra universidad, hace aquí, por ejemplo, 15 días. Hace 15 días, en esta misma sala, un par de profesores decidieron organizar un seminario de asistencia voluntaria para alumnos de diversas carreras que se apuntaban libremente a la hora del mediodía, en que hay menos clases, es más fácil que vengan los alumnos, y se ofrecía pues, para que todo el que quisiera venir, viniera, ¿no? Algunos profesores de la casa, sin habernos puesto de acuerdo entre nosotros previamente, nos vimos atraídos por esa iniciativa y decidimos asistir. Y a medida que íbamos llegando, íbamos ocupando nuestros asientos, mezclándonos con los alumnos que también iban llegando. El profesor que inició ese seminario dio una charla sobre la vida universitaria, la sociedad de hoy, sobre lo que es el sentido de estudiar en la universidad. Los profesores que estábamos repartidos por la sala estábamos entusiasmados con esa charla. Además, era un profesor que es exalumno de nuestra misma universidad. Algunos de los profesores que estábamos escuchándole habíamos sido profesores suyos años atrás. Nos quedábamos encantados de lo que estábamos oyendo y nos buscábamos con la mirada de los profesores entre nosotros. Los alumnos se dieron cuenta de esa complicidad, de esa cercanía, de esa naturalidad con que formábamos un equipo sin una tarea de planificación previa. Y al acabar el seminario, por la tarde, unos alumnos de los que habían asistido me decían, nosotros queremos seguir yendo a este tipo de actividades, nosotros queremos participar, nosotros vemos que hay un modelo que nos estáis ofreciendo y nosotros queremos aspirar a hacer realidad ese modelo. Queremos entender la enseñanza, el aprendizaje, el estudio de la universidad, tal como vosotros lo vivís. Lo vivís porque hemos visto que lo vivís, que no es una cosa artificial. Eso es un ejemplo de mi experiencia en la universidad. Y quiero acabar con un último mensaje. Solo se da lo que se tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si buscamos la cohesión en el aula, lo primero de todo es la cohesión entre los docentes. No me vale el argumento de decir es que este profesor es un profesor tóxico, lo envenena todo, no podemos contar con él, lo arrinconamos. Eso no lo podemos hacer y luego reclamar que haya aula cohesionada, que no haya ningún alumno dejado atrás. Hemos de hacer un esfuerzo por
provocar esa cohesión docente. Y lanzo unas preguntas. ¿En qué medida, por ejemplo, en las reuniones con otros profesores les escucho atentamente? ¿Les escucho con interés real? ¿Les escucho activamente? ¿Facilito que saquen lo que llevan dentro? ¿En qué medida soy capaz de hacerlo? Y también, ¿en qué medida soy capaz de facilitar el encuentro de los profesores que aparentemente están alejados entre sí? ¿En qué medida soy facilitador del encuentro entre ellos? ¿Qué hago? ¿Qué siento? ¿Qué soy capaz de comunicar para conseguir que haya trabajo en equipo de verdad? Para que haya ese encuentro, de la misma manera que queremos que luego los profesores seamos capaces de llegar donde está el alumno, encontrarnos con él y no esperar a que se ejecute un plan preconcebido, cerrado, en el que todo tiene que cumplirse según una planificación estricta. No, no, hay que ir donde está el alumno, ¿verdad? Pues también hay que ir donde está el profesor. ¿Hago yo lo suficiente por conseguir llegar donde está el otro profesor? ¿Hago lo suficiente para conseguir que en el equipo docente se produzcan estos encuentros? Esas son preguntas que las dejo ahí para que sirvan para vuestra reflexión.